RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Aquí lo tienen, Fernando, con ustedes como cada jueves. Gracias por estar aquí esta mañana. Mi estimado Ángel, al contrario, un placer siempre estar aquí contigo. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Oye, mira, ahorita antes de entrar al aire, para no variar, platicábamos esta cuestión de la sobreregulación que desde hace años, si no es que algún par de décadas, cuando menos, se ha venido dando en nuestro país. Sí. Y hoy lo vemos con este tema de la censura, ¿no? O la posibilidad de censura, ¿no? Nos queda claro a todos que hay abusos que se pueden regular supuestos para evitar o tratar de evitar tales abusos, mas sin embargo, la manera en la que estamos legislando en México, Ángel, lo que hace es abrir un espectro amplísimo que pasa de la discrecionalidad a la arbitrariedad de nuestras autoridades. Uh-huh. Y me parece, Ángel, que el problema, y no solo ahorita en el tema de la prensa y la comunicación, que es lo que se está platicando, ¿no? Uh-huh. O sea, la censura, vaya, uh-huh. sino en infinidad de temas, ante la incapacidad que hemos demostrado los mexicanos, particularmente los gobiernos mexicanos, de distintas filiaciones políticas, uh-huh. para aplicar las leyes. Ante esa incapacidad para hacer una efectiva aplicación de las leyes, porque en México tenemos buenas leyes, el problema es que no hemos tenido la capacidad de aplicarlas debidamente. Okay. Entonces, ante esa incapacidad, se nos ocurre, oye, pues reforma la ley, ¿no? Para decir que estamos haciendo algo que no estamos haciendo, pues reforma la ley. Mete sanciones más grandes, regula más supuestos, que al final se acaban aplicando, insisto, arbitrariamente, uh-huh. ¿no? Se acaban aplicando a capricho. Pero me parece, Ángel, que esa necesidad de sobreregular tiene que ver con esa incapacidad de aplicar, porque gran parte de las faltas que hoy acusan los legisladores como motivo, como razón para esta legislación, ya tenían facultades las autoridades administrativas en su momento a través de las autoridades de procuración de justicia o incluso de estos órganos administrativos en materia de telecomunicaciones para regularlas. El problema es que estamos generando esta sobreregulación, Ángel, que lo que hace es tener a México, y aquí me imagino, ¿te acuerdas aquel cuento de Gulliver? Sí, ¿cómo no? ¿No? Que no se puede parar, porque son tantas las pequeñas cuerditas que lo detienen. Sí, se quedó dormido y ya para cuando se quiso levantar, pues ya los habitantes de Lilliput ya lo tenían bien amarrado. Exacto, pero son pequeñas cuerdas, pero son tantas que ya impiden levantarse claro. a Gulliver. En este caso, así estamos con la legislación mexicana. Uh-huh. Hemos creado tantas cuerditas que nuestro sistema democrático ya le cuesta trabajo levantarse y avanzar, ¿no? Y mira qué curioso, hablabas tú hace un rato, platicábamos del tema de la UIF. Uh-huh. Me parece que quinquenalmente se dan estas rondas de Gafi. Gafi es el organismo internacional donde concurren una multiplicidad de países para pues tratar de combatir las fuentes de financiamiento tanto al narcotráfico como al terrorismo, actividades ilícitas, ¿no? Y cada que se hace una ronda de Gafi se hace una especie de calificación de lo que están haciendo los distintos países para el combate al narcotráfico, financieramente al narcotráfico y al terrorismo. Algunas de estas leyes, por ejemplo, la que se está discutiendo actualmente en la Cámara de Diputados y que tiene que ver precisamente con esta ley antilavado, se le llama, ¿no? Ley para prevenir el financiamiento ilícito a actividades ilícitas, tiene que ver con que ya toca. Entonces, híjole, pues ahora hay que apurarnos pues para poder acreditar en Gafi que México ya legisló, como si el solo hecho de legislar resolviera un problema. Y hoy vemos que no, porque esta noticia que cimbró ayer al país, en la que dos bancos de segundo piso que son Cibanco e Intercam Banco, y una casa de bolsa que es Vector, bueno, pues muy renombrada
por su propietario, que es Alfonso Romo, que era el principal asesor en materia empresarial de la anterior administración del presidente. El enlace del presidente López Obrador desde que él andaba en campaña. Acuérdate que siempre, históricamente, a lo largo de los años, a Andrés Manuel López Obrador siempre lo vieron con reticencia a los empresarios, sobre todo los del norte del país, y Alfonso Romo fue el que de alguna manera sirvió de vaso comunicante. Ya después se dio cuenta don Alfonso Romo de que pues tampoco le hacían mucho caso a él, entonces ya mejor terminó renunciando, pero pues el dueño de esta casa de bolsa es él. Ahora, pues es ojo, estas acusaciones se supone que son por presuntas operaciones. O sea, se tiene que hacer una revisión más exhaustiva por otras autoridades norteamericanas para confirmar. Pero por lo pronto, digamos que es una especie de medida cautelar. Correcto. Por lo pronto, nadie puede hacer operaciones con ellos hasta que dilucidemos si efectivamente, con la información que tenemos, que es suficiente para ponerlos en esta situación, confirmamos que actuaron en beneficio de los distintos cárteles de la droga para blanquear recursos por el tráfico de fentanilo. Ahora, ojo con lo que dijo Hacienda. ¿Dónde están las pruebas? Nomás me estás diciendo que es un supuesto, pero aquí no ha habido pruebas de lo que tú estás mencionando. Claro, hay un tema del secreto bancario también que tendrá que tratar si los procedimientos son en los Estados Unidos. Sí. Pero mira, Ángel, qué interesante. Hace exactamente un año se aprobó esta ley que facultó al Departamento del Tesoro norteamericano para hacer investigaciones express, siempre y cuando tuvieran que ver con el tema del fentanilo. O sea, aquí lo que se va a atacar es el blanqueado de dinero por el tema del fentanilo. Eso es lo que la ley precisamente de combate al fentanilo, que hace un año se aprobó en los Estados Unidos, autoriza al Departamento del Tesoro a través de su comisión bancaria, a través de distintos organismos que tiene para hacer estas investigaciones. Ya hoy hay notas que dicen, oye, es que también le lavaron a García Luna y todo. Bueno, pues empieza a regarse el tepache, pero se supone que esto tiene que ver con el tema del fentanilo. En el fondo, Ángel, esperaremos a ver si se acreditan estas acusaciones, que suponemos que el hecho de haber vetado en principio estas tres instituciones, pues supone que hay elementos suficientes. Pero más allá de lo que pasa en los Estados Unidos, ¿cuál es el efecto en México? ¿Y por qué cala tanto? O sea, cala, sí, son bancos y una casa de bolsa mexicanos, cala, ¿no? Que desde allá te digan que no lo haces bien. Sí, pero al final de cuentas son menores, ¿no? Y entonces comparados con otros, con los grandes, ¿no? de segundo piso. Luego son también instituciones algunas que llevan muchísimos años, ¿no? Eso entiendo yo que Vector Casa de Cambio tiene más de 40 años prestando servicios de esta naturaleza, ¿no? Bursátiles y demás, ¿no? Hay personajes, ¿no? En estas instituciones, personas que han tenido el carácter público. Pero sobre todo, Ángel, donde más pega, y por eso la reacción de Hacienda tan inmediata y en cierta forma visceralona, tiene que ver porque en el fondo lo que pone en entredicho esta determinación de los Estados Unidos es la capacidad de las autoridades mexicanas para regular su sistema financiero. O sea, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿a poco tú no te diste cuenta? Unidad de Inteligencia Financiera, Hacienda, ¿a poco no te diste cuenta? SAT, no te diste, o sea, nadie se dio cuenta de lo que yo sí me di cuenta. Y es un tema muy delicado porque en Estados Unidos está volviéndose cada vez más sensible y más directa la acusación contra México. Este senador Graham lo dijo hace poco en uno de estos hearings, ¿no? De estas audiencias en el comité, en el Senado, con esta Pam Bondi, ¿no? La secretaria norteamericana, dijo, la mitad de México está controlada por los cárteles de la droga. Incluso ella le dice, senador, eso lo podemos tratar en una sesión privada. No, lo quiero decir aquí. O sea, ha venido creciendo, Ángel, la presión. Ahora esta declaración reciente también de que así como Rusia, Irán, Rusia, China y México, no vamos a... O sea, ya no somos cuates, claro, ¿no? Ya o sea, somos países adversarios. Ya estamos del otro lado, ¿no? Mujer, ¿no? Que decía que somos, de acuerdo a lo que ha dicho Pam Bondi, la fiscal general, es también un país interesado en asesinar norteamericanos.
híjole, pues es grave lo que ha dicho ahí, pero yo quisiera ir, fíjate qué casualidad lo que dijo el senador Graham en su momento, y qué casualidad también lo que decía este documento ayer desde Estados Unidos. Qué casualidad que los únicos involucrados en este ajo del presunto lavado de dinero, y además son cantidades irrisorias, $1 millón para una cantidad que dicen los especialistas es cercana a los 240,000 millones de dólares. $1 millón, por Dios, o sea, claro. Es un chiste. Claro, porque ellos. Y además no hay ningún banco norteamericano involucrado. Fíjate tú, resulta curioso, que ahora los malos son nomás los bad hombres, están abajo del Río Bravo, y allá ninguna institución financiera ha estado metida en ninguna bronca. Yo no meto las manos al fuego por nadie, pero lo que sí quiero decir es qué casualidad que los malos están acá y allá no hay absolutamente nadie dicho. Dice el senador Graham, la mitad de México está controlada por el narco. ¿Y cuántas partes de Estados están controladas por la mafia, por el crimen organizado, por etcétera, etcétera, etcétera? Y ahí nadie dice absolutamente nada. Además, Ángel, esto es hipocresía, Fernando, y yo lo veo como una operación estrictamente política para distraer la atención de que le salió mal la incursión en Irán al presidente de los Estados Unidos, dicho por su propio Pentágono. Claro, el problema es que nos rebota acá. Sin duda. Y en este sentido, a ver, ¿en qué momento? Vamos a pensar que hubiera algunas operaciones sospechosas en cualquiera de estas tres instituciones. ¿En qué momento, Ángel, dejan de ser actos ilegales de una o varias personas dentro de la institución que se organizan para prestar este servicio? ¿Y en qué momento se vuelve una política de la institución el favorecer estas operaciones? Yo no sé si con 2, 3, o sea, habría que ver cuántas transferencias se requieren para que esto se vuelva institucional. O sea, ¿por qué no decir, a ver, acabamos de señalar al señor A, B y C, quienes fueron los que realizaron estas operaciones? ¿Por qué no acercarse a las instituciones durante el momento de la investigación? Esta extraterritorialidad me queda claro que lo impide, lo hace muy complicado, porque es lo que estamos viendo, ¿no? Desde allá se juzga lo que pasa acá, sin haber dado acá jamás el mínimo derecho de audiencia, sin haber respetado ningún tipo de garantía procedimental, y causándoles una afectación tremenda, porque ya desde ayer se sabe que cuando menos, por ejemplo, las empresas públicas, las que cotizan en bolsa, van para afuera, o sea, tienen que salirse si quieren. Hasta que se vea si sí, si no. Entonces, el daño puede ser un daño tremendo, ¿no? Pero bueno, o sea, estamos sometidos a esa discrecionalidad también, de la que hablamos en nuestras leyes en México. Ahora, respecto a los vecinos, ¿no? Y yo te digo, yo creo que es hipocresía y es un tema estrictamente político para tratar de mover la atención de algo que no le salió a Trump como él esperaba. Ahora le llaman la guerra de los 12 días, pues un poco burlándose de que el señor de manera muy grandilocuente dijo que ya tenían arreglado el problema en Irán, y su propio departamento de inteligencia en el Pentágono dijo, bueno, pues la verdad es que no. La verdad es que no nos salió como esperábamos. La verdad es que si acaso lo más que hicimos fue retrasar 6 meses el programa nuclear de Irán. Ya luego salió el señor Trump a quejarse y hoy sale la CIA. Bueno, en las últimas horas salió la CIA a tratar de lavar la cara, pero es evidente que pues no es lo que dijo Trump que había sucedido, y yo lo veo esto como una cortina de humo y una caja china. Acusar a un banco mexicano de una operación de $1 millón en un mercado donde se mueven cantidades estratosféricas es francamente de risa. Tienes tú también toda la razón. Si a nosotros a veces por un depósito de 10,000 pesos en tu cuenta te andan investigando te cancelan las cuentas. Hasta yo las lo uñas viví después de años de estar con una institución financiera, creo que es la peor del mundo, que no voy a decir su nombre, pero empieza con HS y termina con BC. Un día cancelan la cuenta. Acuérdate cómo los golearon en su momento también a ellos. Claro, hizo una operación sospechosa. Ay, por Dios, ¿cuál? Esta, no, fui y acredité con documentos, a lo que me dedico es esto. No hubo manera. Entonces también estaba checando ayer en redes sociales que curiosamente los bancos tendrían que preocuparse, porque la reacción de mucha gente en redes fue, qué bueno, Fíjate qué bueno, porque bancos. Sí. Claro, con lo que cobran, y en eso y toda no la tal, y trata de, lo que tú decías hace un rato, trata de cancelar un servicio de telefonía, trata de cancelar una cuenta bancaria. Cállate los ojos. Vengas en martes entre 11 y 11:09,
y si hay cola, pues ni modo. No. Y sus recursos, pues si no tiene otra cuenta, no se los podemos dar. Y en fin, o sea, unas arbitrariedades espantosas. Cuando te también, quieren jalar, te dicen, para su molino, te dicen, apreciable señor fulanito de tal, ya después, señor cliente, ¿no? Sí, no se puede, no lo tiene que aprobar el gerente del gerente del gerente. Entonces también hay eso, ¿no? También hay, por otro lado, esa serie de abusos ante el cliente regular, el ahorrador normal, el que tiene su crédito hipotecario, su crédito para el automóvil, y bueno, ¿dónde están las autoridades para eso? Porque cada rato reportan, hombre, la mayoría o las más quejas en Profeco, entre los 5 primeros están Fulano, los bancos, Sutano, ¿no? y las telefónicas. ¿Y qué pasa? Esos pues, nunca salen claro, de ahí, ¿no? No pasa nada tampoco, ¿no? Entonces, a ver, ¿hasta dónde vamos a llegar para regular tanto lo macro como lo individual, que es lo que a la gente finalmente nos interesa? Fernando, la producción está a punto de abofetearme, pero no quiero dejarte ir sin que en un minuto me des tu punto de vista del tema de, que dicen hashtag ley espía, que nos deja abierta la posibilidad para que el día de mañana nos pinchen nuestros dispositivos. Yo creo, Ángel, que es un tema de interpretación, es un artículo en el que la interpretación la habrán de hacer en su momento las autoridades judiciales cuando se llegara a una controversia. Hoy no sabemos qué alcance le podrían dar. Siempre es peligroso, sí, pero también puede ser útil. Estamos en ese punto, en esa cuerda floja, donde va a depender mucho más del uso que las autoridades competentes le puedan dar a esa disposición, a que la disposición per se sea buena o mala. A mí me parece que en ocasiones juzgamos por temas políticos, obviamente, una redacción, pero más que la redacción, el tema es el alcance. Y ese no lo vamos a ver hasta que, primero, no se aplique, ver cómo lo aplican, si es que lo aplican, porque también en este país se legisla mucho y queda como letra muerta, no se aplica nada. Y segundo, en caso de aplicarse en exceso, cómo lo interpretan en una controversia las autoridades judiciales, ¿no? Entonces, supongamos que hay buena intención del gobierno al tratar de dotar con esta facultad para ciertos casos donde se requiere. Bueno, sí, la puede haber, pero siempre con el riesgo hacia la ciudadanía, ¿no? Estamos en esa cuerda floja donde me parece que es complejo hoy dilucidar qué podría pasar hasta no ver qué pasa. Y para eso los legisladores tienen que estar atentos para que si el día de mañana no funciona, poder regresar o poder otra vez modificar, ¿no? Yo reitero, Fernando, mira, ya para que Amnistía Internacional haya dicho aguas con ese alacrán que se están echando al seno, porque al estar legislando de esta forma y están dándole estas facultades a la Guardia Nacional, pero también a las fuerzas militares de este país, pues nada más hay que voltear a ver la historia, los libros de historia, lo que pasó en Sudamérica, por mencionar así rápidamente. A mí me preocupa mucho lo que está pasando. Ahora que siempre ha habido inteligencia militar con o sin fundamento legal en este país. Hace rato, a partir de mañana va a estar metido en la ley y les das la oportunidad en la ley de que hagan lo que se les dé su regalada gana. Y es ahí donde a mí me preocupa grandemente. Sí, porque paralelamente debería fortalecerse el derecho de la persona hasta dónde llega esto, ¿no? Y nada más se da la facultad, pero no se establece el límite. Porque ¿a qué instancia vas a acudir ahora que hay una reforma en el Poder Judicial? Y con esos jueces que algunos de ellos sospechosamente se van a pintar de color guinda. Que hoy se ven afinones. Hijo, ni hablar. Fernando, siempre es un gusto recibir. Al contrario, Ángel, un placer estar contigo. Gracias, Fernando Ortiz Proal, por estar con nosotros. 7:59. Regreso enseguida.